convocado por el IPCBA, Instituto de Promoción de Carne Vacuna, el médico cardiólogo Jorge Tartaglione se refirió a la buena comunicación de parte del sector ganadero en general, enumerando las virtudes de la carne bovina. Yo planteo esto con bastantes preguntas. La primera, el problema. ¿Cuál fue el problema? El segundo, el desafío que tenemos para comunicarla. La tercera es dónde debe comunicarse. La cuarta, quién debe comunicar. Y la quinta, qué comunicar. Yo creo que el gran problema fue surgiendo a través de los tiempos, de los últimos años, y en el año 2015 lo que pasó que la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado diciendo que la carne roja y la carne procesada eran cancerígenas. Eso generó un revuelo mundial extraordinario, lo que llevó a rever la situación, y a los 2 días dijo, no, lo que no estamos diciendo es que no comas carne, sino que si comes menos, tenés menos probabilidad de tener cáncer colorectal. Pero el problema ya lo habían hecho, ya estaba el problema. ¿Entendés? Y eso sumado, eso fue lo que generó todo digamos, empieza ahí y empieza un poco más atrás. Cuando vos analizás por qué la carne se empezó a comer menos en el año 2019, que fue el año que menos carne se comió, primero porque la gente piensa que es cara, por el costo que tiene la carne. En segundo lugar, por la gran propaganda que hay con el tema de coma frutas y verduras. La tercera, la onda de los veganos, que son muy fundamentalistas en su concepto de difusión. Y la tercera, la mala prensa que se fue generando. Entonces ahí, el desafío que yo me pregunto es, ¿cómo modificamos eso? Y el desafío es, ¿cómo informamos eso? Yo creo que mucho hoy la gran difusión es a través de las redes sociales, porque impactan mucho. Pero aquellos que vos decís que influyen en las conductas de las personas, influyen en su consumo, no en un cambio saludable. ¿Qué significa esto? La mayoría de los que se llaman influencers son personas famosas, modelos, que tienen la más mínima idea de esto, ¿me entendés? Entonces, la realidad es que lo que hay que lograr que se comunique esto en un tono suave, con un tono no prescriptivo, a través de profesionales que tengan background, o médicos, o nutricionistas, o periodistas, que tengan background y sepan, pero con un tono no fundamentalista y no imperativo. Nosotros estudiamos mucho, hace mucho que estudio el tema de cómo comunicar salud, y que yo cómo cambiar conductas saludables. Vos sabés que el colesterol te hace mal, que la presión te hace mal, que si fumas te hace mal, pero el tema es como yo logro que vos dejes de fumar, que te tome la presión y que comas saludablemente. Y se sabe que el tono con que digamos las cosas es muy importante. La gente está cansada del médico que prescribe cosas de atrás de un escritorio. Entonces llegar en forma mucho más empática a la gente determina que esto sea mucho mejor y que cambie la conducta. A través de redes sociales, hacer una agenda de prensa, como yo mostré bien ahí. Y por último, yo termino con esto es mucho más largo, 25 minutos, y lo último, ¿qué tenemos que comunicar? ¿Hay contenido? Claro que hay contenido. Todas las propiedades que tiene la carne, todas las que tiene. Y a mí yo tuve la oportunidad del año 2007, el 8 y 9, trabajar con Arturo Lavallol, el trabajo más importante a nivel mundial, que es el estudio de la carne vacuna argentina sobre parámetros metabólicos de las personas. Fue algo extraordinario lo que hicimos en ese momento. Tomamos 50 personas y le dimos de comer durante meses, alternando carne criada a pasto, carne criada a feedlot y carne criada mixta. Y fuimos a buscar si eso generaba cambios en el colesterol, en la glucemia, en todo el resto. ¿Qué pasaba con los omega 3, con los omega 6, si la carne era pasto, si era mixta? Extraordinario fue el trabajo. Entonces, hay mucho para comunicar. Y después, mucha investigación por hacer.
Si yo quiero investigar los componentes nutricionales que tiene la carne con respecto al hierro, a los minerales, al selenio, son cosas para hacer para adelante. Pero yo creo que, bueno, hicimos ese gran trabajo ahí cuando estaba Arturo Lavallol, después se frenó, no hicimos más investigación desde el punto de vista médico-sanitario, y tuvo escasa promoción esto. Entonces yo planteo, ¿cuál es el problema? El desafío es cambiar la conducta, quién lo debe comunicar y qué debe comunicar. Y después hay que ver a qué público querés ir. Si vos querés ir a un público joven, tenés que tener una red social. Si querés ir a un público más alto, otra red social. Si querés ir más alto, tenés que ir a la televisión. Si querés ir intelectualmente y la prensa, tenés que ir a otra red social. Y después algo muy interesante, y con este quiero, es muy interesante, lo que es para mí saludable y lo que es para la gente saludable. Para mí como médico es que dejes de fumar, que te tomes la presión, que comas saludablemente. Para médico. Y para la gente, para las personas, es vivir al aire libre, comerse un asado con los amigos, tener una vida sexual activa. Entonces yo tengo que combinar en forma emocional y empática cómo cambiar este concepto mío, unirlo con el de ellos. ¿Entendés? O sea, ¿cómo yo logro que ese asado que se va a comer con los afectos tenga un componente de salud? Pero si yo lo encaro por la salud solo no va, tengo que buscarle el componente que ellos miran como saludable.